Muy buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy, para esta exposición, me acompaña mi grupo que está conformado por Catalina Bautista, Camila Fernández, Solange Moreno, Emanuel Villanueva y la persona a quien les habla, Julián David Esquinas. En esta oportunidad iniciaremos hablando de cuáles son las críticas al constructivismo moderado a cargo de mi compañero Emanuel. Adelante. Bueno, vamos a empezar con las críticas al constructivismo moderado y pues antes de nombrarlas, mencionarlas, la mayoría de estas son hechas desde una u otro extremo de las ideas que acogió el constructivismo. Al ser moderado, pues realmente esto sí objeto de críticas. Eso explicará muchas críticas que vamos a dar de ahora en adelante. La primera es precisamente como que la que mejor ejemplifica lo que cabe mencionar y es el acoplamiento del constructivismo al mainstream. Desde el punto de vista del reflectivismo, pues el constructivismo deja de lado muchas cuestiones como el cambio internacional, pues que a fin de cuentas son temas que trata el reflectivismo y que al moderarse el reflectivismo cree que el constructivismo limita su capacidad de alcance. Esto es, en palabras de Wen, pues lo ejemplifica. Ven una disminución del potencial transformador en el libro, el cual, comparado con mis artículos anteriores, realiza un movimiento regresivo hacia el clásico y tradicional racionalismo. Eso, esta cita lo explica todo. La segunda crítica es que el constructivismo ve a las identidades como un rol y no como una esencia del Estado. Pues debido a la creación pues, de agentes como el Estado y otros para el constructivismo, pues son una creación del ciclo entre agencia y estructura de la identidad, pues es apartada un tris de estas dinámicas y es más asociada hacia un rol del Estado. Pues claramente los opositores dicen que la identidad es vital para precisamente la creación o la percepción de sí misma del Estado y cómo percibe a los demás. El constructivismo lo emplea, pero a fin de cuentas no le da el mayor rol de lo que pues le debería ser. Ya la tercera es la autocrítica hecha por Wen mismo, y es que el constructivismo le falta cuestionar cómo se conforman las relaciones de poder. Realmente el problema acá es más que todo el que el constructivismo no se haya generado nuevos textos que aporten mucho más a la teoría. Pues en lo que ha corrido en estos últimos 30 años. Entonces, pues no toma en cuenta ya las razones de las relaciones de poder en el marco de significados intersubjetivos, y las relaciones de poder es el ejemplo perfecto por la cual esta teoría no ha avanzado mucho dentro, o este paradigma no ha avanzado mucho dentro del espectro académico. La cuarta crítica son incoherencias con un realismo científico, y me permito citar a Wen acá. Las explicaciones causales y no causales son verdaderas o falsas en virtud de en qué medida se corresponden con los estados del mundo. La prueba para ambas reside en su relación con el modo en que el mundo funciona. Pero, citando a Ringman, de acuerdo con el realismo científico, el mundo crea las representaciones que tenemos de él. De acuerdo con el constructivismo, nosotros creamos las representaciones que tenemos del mundo. Es una crítica en cuestión de que es incoherente. Si vamos al realismo científico que nos dice que el mundo crea las representaciones que tenemos de él, ¿por qué entonces se aplica el constructivismo que dice que uno crea la percepción del mundo en cuestión del individuo? No tiene sentido. Y ya por último es una ausencia, una faceta prescriptiva de política exterior, simplemente que pues el constructivismo se queda un poco corto en la práctica, precisamente a pesar de su dimensión crítica y en otros aspectos, porque precisamente no hago por una política exterior, no hay novedades respecto a cómo es lo que lo limita en su puesta en práctica. No hay objetivos, no hay estrategia, no hay orientación, no hay nada que el constructivismo de nuevo en política exterior. Y estas son las críticas. A continuación hablaremos de los principales autores del postcolonialismo, quienes se destacan por ser académicos pertenecientes a diásporas de algunos países que se independizaron durante el siglo XX. Primero tenemos a Edward Said. Él nos habla de el orientalismo para decirnos que Oriente es un término que se ha creado por Europa y por Occidente, en donde en cierto sentido lo describen como
inventado por ellos. Aquí es cuando pasamos a hablar de la construcción del otro, en donde se refiere a que Occidente muestra lo que quiere mostrar de Oriente, y es por esto que Oriente necesita mostrarse por sí mismo. Para continuar tenemos a Spivak. Ella nos habla del esencialismo estratégico y nos dice que los textos coloniales no representan a toda la población, sino que representan solo a algunos sectores de la población. Por eso su crítica se centra en la localización de voces que generalmente son ignoradas o marginadas en los textos. Ella también nos menciona el papel de la mujer y cómo es ignorado en estos textos. Para continuar tenemos a Walter Mignolo. Él es un argentino que nos hace una distinción entre el colonialismo y la colonialidad, en donde el colonialismo es el proceso histórico y la época pasada de la conquista, y la colonialidad se caracteriza por la división del poder y la estructura del conocimiento en época del colonialismo. También está en contra de la idea eurocéntrica del Renacimiento, ya que dice que el Renacimiento fue un fenómeno mundial y no simplemente europeo. Para continuar tenemos a Aníbal Quijano. Él nos habla de la democratización radical de las sociedades y la igualdad de derechos que debe plantearse Latinoamérica para lograr la liberación y adquirir relevancia en el sistema internacional. Finalmente tenemos a Gao Zhenjiang. Ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2000 y él nos menciona su posición en contra del imperialismo, ya que dice que finalmente son propuestas políticas vacías y no contienen un verdadero sentido, que estas ideas imperialistas de nacionalismo y comunismo nos hace estar atrapados bajo el yugo de las ideologías del siglo XX, es decir, que pues nos mantiene en el pasado y no nos deja progresar en el hoy. También dice que China ya no es su país, precisamente porque está en contra de estas ideas, y actualmente reside en Francia y se considera un ciudadano del mundo. En tercer lugar, tenemos las críticas principales al poscolonialismo. El poscolonialismo fue una corriente que surgió en los años 70 como respuesta a las corrientes dominantes de la disciplina. Ahora tenemos las críticas al poscolonialismo. En primer lugar, tenemos la crítica que se hace a la nacionalidad y lugar de producción académica. Esto hace referencia a las diásporas de India, Pakistán o Bangladesh que residen en Estados Unidos o Europa. Lo que pasa es que estos autores producen conocimiento desde Occidente para el mundo no occidental. En segundo lugar, tenemos el excesivo valor a la cultura y a lo discursivo. Esto hace referencia a que los autores postcoloniales utilizan un lenguaje o una visión del mundo que puede caer fácilmente en el esencialismo. Lo que esto hace es que los lectores, pues, al leer los libros o conceptos que brinda el poscolonialismo, tengan algunas inconsistencias debido a que pues estos conceptos pueden ser interpretados pues por cada lector de diferente manera. También el conocimiento es complicado y no es homogéneo, entonces lo que dificulta mucho más esto. En tercer lugar tenemos el poscolonialismo posee elementos contradictorios en su formulación, debido a que depende de las teorías posmodernas como el marxismo o estudios postcoloniales, entre otros. Estas teorías ya cuentan con algunas contradicciones de por sí, entonces pues también se las transmiten al poscolonialismo, haciendo que en su búsqueda de resistencia en contra del capitalismo o los pensamientos o teorías que son las más llamativas, que son las predilectas, las hegemónicas, pues no tenga como las mismas bases, entonces pues queda inconclusa esta tarea de buscar la resistencia. En cuarto lugar tenemos India como sujeto de la teorización postcolonial. Esto se debe que en los años 80 un grupo de estudiosos subalternos quieran revisar la historiografía de la colonia y de lo que pasó después de la independencia, y quisieran como reescribir la historia para que India fuera como el protagonista como el sujeto de la historia. En quinto lugar tenemos la falta de claridad en sus objetivos y un limitado campo de investigación.
Como lo mencioné antes, los conceptos o el conocimiento postcolonial tiene algunas inconsistencias y es complicado de entender. Y pues los autores tienen algo, o sea, los conocimientos o conceptos tienen diversificación, entonces no se puede agrupar y es difícil de unificar como una disciplina. También existe un debate interno pues digamos, de todos los conceptos y del conocimiento, entonces pues esto hace que digamos, los pueblos, los que fueron colonias, pues apaguen sus voces y las teorías hegemónicas sigan siendo pues hegemónicas. También estudian sectores muy específicos. Un ejemplo era la mujer bengalí, que es muy estudiada, pero pues dejan de lado los demás conocimientos o demás campos a estudiar. En último lugar, es que el poscolonialismo descuida la realidad política y económica de los pueblos debido a que solo piensa en establecer qué es lo colonial y qué es lo poscolonial. También el problema es que muchos pueblos no han podido superar el modelo colonial para pues ya estar pensando qué es poscolonial. Ahora analizaremos a los autores del posmodernismo que se presentan en pantalla, así como sus principales aportes a las relaciones internacionales. En primera instancia tenemos a Lyotard Jean-Francois, que como dato curioso influenció a Batimo en sus próximas investigaciones, pero pues él las hace en un ambiente como más filosófico. Lyotard presenta una incredibilidad hacia los metarrelatos. Él afirma que estos metarrelatos pues han sido construidos con valores universales legítimamente aceptados, así como que presentan una visión de un hombre que se emancipa a través de la ciencia y la razón. Y por eso es que para Lyotard lo racional es lo real. Dos conceptos claves que no se nos pueden olvidar para que sepamos por qué es que no está a favor de los metarrelatos. Es la primera, que se toma como consecuencia del avance científico, lo que les dije anteriormente, todo lo racional es real. Punto. En segundo lugar, que estos metarrelatos no son capaces de conducir a soluciones, sino que por el contrario fortalecen verdades absolutas. En la segunda instancia, los juegos del lenguaje, se utiliza una estrategia de lazo social, en el cual se establece que desde el nacimiento del ser humano empieza a recibir diferente influencia, sea política, económica y social, la cual lo ayudará a desarrollarse ya con una visión definida según el entorno en el que creció. Es por eso que el lenguaje, la cultura y todos los factores externos afectan el desarrollo del ser humano. Como segundo autor presentamos a Gianni Battimo. Como le dije anteriormente, sus estudios son más enfocados hacia un ámbito filosófico. Él cree que el eurocentrismo ya no es suficiente para dar respuestas a diversas verdades y que es el momento de abrirle paso a América Latina, a los académicos de América Latina y sus aportes. Asimismo, Battimo se opone a la ciudad de Frankfurt, en el cual ellos creen que los medios de comunicación son una idea de imponer un totalitarismo. Sin embargo, Battimo se opone diciendo que no, que realmente estos son una herramienta para la cual los nacionales pueden intercambiar culturas y asimismo es un factor determinante para terminar con las verdades únicas. Como tercer autor tenemos a Jacques Derrida con su punto fundamental, que es el lenguaje, y él realiza un estilo de lectura deconstructivo en el cual cuestiona la idea de que un texto tiene un único significado inalterable. Asimismo, tiene otro aporte, el cual es el logocentrismo, y enfatiza en la importancia que tiene el discurso en la escritura, así como en el significado sobre el significante. Asimismo, en la deconstrucción que él presenta en sus lecturas, nos muestra que el lenguaje está cambiando de una forma constante y que la metafísica ya desaparece del espectro filosófico. Según nuestro cuarto autor, él promueve el neopragmatismo. Él emprende como un llamado a los filósofos a decirles, toc toc, oigan, dejen de buscar verdades absolutas que realmente pues, no existen por las cuestiones de visión de mundo y todo eso. Asimismo, él realiza una crítica a la metafísica
y sostiene que las ideas deben estar al servicio de la acción, no al contrario, donde la acción debe estar al servicio de las ideas. Asimismo, él reclama un lugar para la hermenéutica en este espectro de análisis de discurso, análisis de lenguaje, y para deconstruir y empezar a buscar diferentes verdades. Continuando con nuestro quinto punto, que se refiere a cuáles son las principales críticas al posmodernismo en nuestra disciplina, es pertinente mencionar a un gran autor como lo es Alex Kallinikos, quien ataca a pensadores posmodernos notables como los franceses Baudrillard y Lyotard, argumentando que el posmodernismo, abro comillas, refleja la decepcionada generación revolucionaria de 1968, refiriéndose al movimiento de mayo de 1968 en territorio francés, y toda la incorporación de muchos de sus miembros a la nueva clase media, tanto profesional como gerencial. Es mejor leer al posmodernismo como un síntoma de frustración política y movilidad social, más que como un fenómeno intelectual o cultural significativo en sí mismo, según Kallinikos. Otro autor como lo es Frederick Jameson, crítico literario estadounidense y teórico político marxista, ataca al movimiento posmodernista o postestructuralista en sus palabras, para lo que él afirma es la lógica cultural del capitalismo tardío, por su negativa a comprenderse críticamente con las metanarrativas de capitalización y globalización. El rechazo hace que la filosofía posmodernista sea cómplice de las relaciones prevalecientes de dominación y explotación. Las críticas a la posmodernidad, aunque intelectualmente son diversas, comparten la opinión de que carece de coherencia y es hostil a la noción de absolutos como lo es la verdad. Específicamente se sostiene que el posmodernismo puede ser insignificante y que promueve el oscurantismo y usa el relativismo, en la medida en que anula la mayoría de las llamadas al juicio. También pues para cerrar, pues la crítica a la posmodernidad no suele ser un ataque exhaustivo contra los diversos movimientos denominados posmodernos. Entonces en esta materia pues la crítica a la posmodernidad como un todo está sujeta a equívocos sobre la definición de lo que se denomina realidad en sí misma. Igualmente, pues los científicos, entrando un poco en esta materia, que persiguen la verdad objetiva y que deben ser responsables de sus propias teorías, no han encontrado ninguna ventaja, por así decirlo, en el posmodernismo, alegando que todo es relativo, inmaterial y no puede saberse nada, como lo mencionábamos anteriormente, de que pues rechaza lo absoluto, la verdad. E igualmente pues los posmodernistas no solo han ignorado la ciencia, sino que también han mostrado una actitud destructiva y que aceptan la verdad científica como algo provisional, algo que no es duradero. La ciencia para los posmodernistas era solo una de las muchas maneras de conocer y lo consideraban como una propiedad exclusiva de los hombres blancos y blancos. Retomando a Alex Kallinikos, en el posmodernismo se refiere a él como un espíritu que se reflejó en los pensamientos de revolucionarios desilusionados en el momento de la generación. Son revolucionarios mixtos de antaño, absorbidos por la clase media profesional y directiva que habíamos mencionado en un principio. Para Kallinikos el posmodernismo se entiende mejor como un síntoma específico de frustración política y social y no se puede considerar como un importante fenómeno intelectual y cultural en sí mismo, sino que lo ataca y precisamente ataca a pensadores famosos posmodernos, como se mencionó en un principio a Lyotard y a Baudrillard. Por último, el teórico crítico de Eslovenia, Slavoj Žižek, criticó el deconstructivismo posmoderno como el desmantelamiento en la subjetividad, de modo que incluso el sujeto mismo desapareció y los peligros de la resistencia social